En Mexicana, nuestras noticias, presenta La reforma fiscal 2014 generó el decreto de beneficios para la frontera. la formalidad de las empresas es una tarea. La economía americana avanza. La Procuraduría Regulador sigue siendo La concentración del poder del mercado en México. la transparencia gubernamental continúa. No es nada personal, nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo @solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, en nuestras noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de nuestra estación de radio y por supuesto en Solo Negocios MX y Solo Negocios Radio, y así como más tarde en las diferentes plataformas en donde retransmitimos el programa. Pues el día de hoy, dedicándolo a derecho de empresa, vamos a platicar de diversas tesis jurisdiccionales, aglomerándolas por un cierto grupo, por materia que puede ser de interés para el empresario fundamentalmente. Y bueno, pues empecemos con la temática de seguridad social y vamos a analizar 4 tesis en particular que versan sobre diversos tópicos de esta mecánica, fundamentalmente con aspectos de valor probatorio en documentos institucionales, correcta determinación de la competencia judicial frente al conflicto que puede presentarse con el sistema de ahorro para el retiro y la vía procesal adecuada para las reclamaciones específicas de riesgo de trabajo. Los fallos que contextualizan estas tesis equilibran la eficiencia procesal presuntamente con la protección de derechos de los trabajadores y beneficiarios, estableciendo límites sobre las facultades de las autoridades y la validación de documentos emitidos tanto por el Seguro Social como para un caso concreto de Pemex. Una de las áreas clave resueltas por los criterios se refiere a la eficacia probatoria de los documentos del Seguro Social. Se subraya que la constancia de semanas cotizadas o el certificado de derechos que usted accede con la aplicación del Seguro Social o en la página del Seguro Social, como cualquier derechohabiente, son pruebas idóneas para demostrar las semanas de cotización y el salario promedio, pero pierden su pleno valor probatorio cuando el IMSS funge como patrón demandado en un juicio laboral donde se disputa la antigüedad. La limitación obedece que la necesidad de preservar el principio de igualdad procesal, evitando que el ente asegurador obtenga una ventaja injusta al presentar documentos que, por naturaleza de su contenido, las altas y las bajas, no garanticen la subsistencia continua del vínculo laboral, sino la vigencia del aseguramiento. Complementariamente, se exige transparencia al Seguro Social y si su certificado de vigencia de derecho reporta una reducción de semanas, debe justificar la razón de la deducción para que ese dato tenga un valor probatorio. Pensemos, un empleado de una operación ordinaria, cualquier empresa privada, accede a su certificado de semanas cotizadas, bueno, tiene un pleno valor probatorio porque es emitido por autoridad con fe pública. Pero cuando el IMSS es el patrón, la pierde porque requiere ese extra en donde, por supuesto, en el caso de que haya una reducción de semanas, tiene que haber la justificación, cosa que no se le pediría si el patrón es un ente privado, porque el IMSS no sabe por qué perdió las semanas, simplemente
Celular, ahí estamos, Arturo. Confírmame, por favor. Ya estamos. Bueno, le decía, tenemos el tema del valor probatorio de documentos de conflictos laborales del Seguro Social, cuando las constancias estas de semanas cotizadas o certificados de derecho para probar antigüedad del trabajador son emitidas por el IMSS, obviamente de manera ordinaria, pero tiene sus fallos específicos. Vamos, me dicen que no se escucha. A ver si ahí se mejora esta situación. Ahí me escucho, Arturo. Ahí estoy. Según yo, Arturo, ahí estoy ya. Según ya debe estar transmitiendo normal. Tuvimos una falla de la red, pero ahí estamos. Arturo, ahí me está escribiendo, creo que sí. Y bueno, le decía, sobre temas de seguridad social, tenemos este tema de la semanas cotizadas del Seguro Social. Dos, tenemos un tema de limitación de competencias con el SAR, con el Sistema de Ahorro por el Retiro. A la autoridad laboral que recibe una demanda en la que se reclama el pago de una presunta minusvalía de los derechos, pues básicamente los rendimientos de una cuenta individual del Sistema de Ahorro por el Retiro atribuida a una administradora de fondos para el retiro, una AFORE, debe declarar su incompetencia legal. La segunda sala de la Corte señala que la vía laboral es improcedente para formular estos reclamos. La competencia para calificar la responsabilidad de las AFORES frente a minusvalías corresponde a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro por el Retiro, que es la autoridad de índole administrativo. Y entonces, con ello, la autoridad laboral debe dejar a salvo los derechos del trabajador. La autoridad no está obligada a seguir el procedimiento de declinación de competencia a otras autoridades jurisdiccionales establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Esto porque, conforme al sistema normativo laboral, las autoridades jurisdiccionales, los tribunales laborales, solo pueden declinar competencia a un diverso órgano jurisdiccional, no a una autoridad administrativa. Esto me parece una traba importante que debe tomar en cuenta un trabajador y sus beneficiarios, en su caso. El criterio jurídico establece que la autoridad laboral debe delimitarse a declarar la incompetencia legal con base a la jurisprudencia de la Corte y dejar a salvo los derechos del accionante para que los haga valer en la vía y forma que estime pertinentes sin necesidad de remitir la demanda a la autoridad no jurisdiccional. El problema es, ¿el usuario sabe este tema o será claro, lo suficientemente claro la Corte como para poder determinar, no, pues perdón, sí la Corte y en particular el juzgado, no, pues ustedes deberían de saber el hecho de que tenga que irse a la ente administrativo. O sea, como que entre las entidades gubernamentales, llámese juzgados o llámese entidades administrativas, puede entender su contexto de circunstancias, pero el usuario lo va a saber o esto no va a provocar una traba que le ralentice el acceso a sus derechos. Ese es un tema relevante y sensible, me parece, en el fondo de estos asuntos, ¿no? Puede tener una lógica el procedimiento adecuado a llevar a cabo estas cosas, pero esa lógica puede perder algún cierto tipo de eficacia normativa en el contexto de un asunto que probablemente el usuario termine perdiendo derechos por el simple hecho o tiempos más bien de sus recursos, por el simple hecho de estas alteraciones, ¿no? Y el tercer tema de seguridad social es el que se va sobre temas de Pemex y habla sobre la vía procesal obligatoria para los trabajadores de confianza de esta paraestatal que demandan prestaciones de seguridad social derivadas del riesgo de trabajo. Yo creo que esto tiene una fundamentación importante, sobre todo entendiendo cómo está construido el asunto correspondiente a la paraestatal o a la entidad gubernamental o incluso estos contratos raros que hace el Seguro Social, el gobierno con sus empleados, ahorita que está el asunto del paro con el SAT, donde muchos no tienen derechos laborales y siendo que la autoridad nos los exige a diestra y siniestra, ¿no? Los reclamos presentados por trabajadores de confianza de Pemex y organismos subsidiarios que demanden el pago de indemnizaciones por riesgo de trabajo del artículo 66, inciso H del reglamento propio de Pemex, deben sustanciarse en procedimiento especial de seguridad social.
las prestaciones correspondientes de la previstas Ley Federal del Trabajo, Seguro Social, que PEMES y organismos subsidiarios tengan cubiertos directamente por empresas patronales en términos del contrato colectivo y reglamento de personal de confianza, tienen que tener el procedimiento especial del artículo 892 a 899A de la Ley Federal del Trabajo. El procedimiento debe seguirse incluso cuando, además del reclamo principal de indemnización por riesgo de trabajo, se exija el pago de diversas prestaciones accesorias, independientemente del monto. La regla procesal se justifica en una correcta interpretación del 892 de la Ley Federal del Trabajo con su texto anterior a la reforma de mayo del 2019. El supuesto de excepción, contenido en la parte final del artículo 892, que establecía la tramitación por esa vía de conflictos cuyo objeto era el cobro de prestaciones que no excedían el importe de 3 meses de salario, solo aplica cuando le reclamaran únicamente prestaciones que no rebasaran dicho monto. Dada la indemnización por riesgo de trabajo versa sobre un reclamo de seguridad social y esta indemnización consiste incluso hasta de 1.620 días de salario ordinario de naturaleza de seguridad social, de reclamo principal prevalece, haciendo que el procedimiento especial sea el obligatorio. Entonces, bueno, el punto en concreto es, también dictamina que hay un procedimiento especial para este tipo de trabajadores. Es un tratamiento especial por las condiciones específicas de la relación laboral. Y vuelvo al punto. Vuelve a parecer que se le carga por determinación de un legislador supuestamente magnánimo según la escuela del exégesis en los términos de teoría del derecho, pero además, sobre todo, por el gobierno actual que cree que lo que dice el legislador es lo que debe de ser y jamás debe interpretarse ni tocársele con el pétalo de una rosa, igual que su conducta con los informales, generan estos entramados normativos que de repente el sujeto beneficiario o el vulnerable o la víctima pues se queda en el, bueno, ¿y a dónde voy? A que se fuja mi derecho, mi procedimiento. Y entonces, pues bueno, a mi gusto, malas determinaciones que complican el escenario desde la óptica del usuario. Quizá procedimentalmente tengan razón, quizá presupuestariamente tengan sentido, quizá jurídicamente se pueda justificar. Pero el usuario, al beneficiario trabajador, aparte de saber hacer su trabajo, tiene que saber de derecho procedimental, en este caso, de temas de derecho administrativo complejo. O contratar a un abogado con alto costo. En fin, vamos a corte, regresamos en segundos, no se vaya, siguen Solo Negocio. La Asociación Nacional de Abogados de Empresas Continuamos en Solo Negocio Radio, lo que volvemos al aire en la radio. Y bueno, pues el punto en concreto es la complejidad de estas determinaciones que, en mi opinión, pues sí, como vamos a entender ciertos razonamientos de orden que se tiene que llevar a cabo entre las dependencias gubernamentales, pero le cargan la mano al ciudadano, le cargan la mano a la persona que presuntamente en vulnerabilidad requiere del servicio del Estado. Y entonces volvemos allá a mi memoria en los 80s, en donde, pues vaya esta dependencia, y le faltó la coma, y le faltó la copia verde, y no está el color rosita correspondiente, pero allá afuera mi primo le saca copias a 300,000 pesos. O sea, todas esa serie de aglomeraciones normativas sobrereguladas que tiene este país donde está. Y de nuevo, pueden encontrarse justificaciones en cierto nivel administrativo, procesal, procedimental y énfasis marcado presupuestario. Pero también hay formas. Ni siquiera usar sistemas electrónicos que le generan costo y al gobierno le duele el codo aplicar recursos para los efectos. Simplemente procedimientos en un papelito, si los quiere a mano, para que no gasten en impresiones, pero que le ilustren, pues, en dónde estamos parados al gobernar y sepa a dónde acudir
sabiendo cuál es su puesto, cuál es su circunstancia. Eres trabajador de confianza, eres de Pemex, eres del SAT, vas contra la CONSAR, no en juicio, o contra la FORE, no ante la CONSAR, no en juicio, o sea, el correspondiente, ¿no? En todo caso, la primera tesis del IMSS, al IMSS es al que se le carga el decirle, oye, si tú eres patrón, tú explica, ¿no? La reducción de semanas, en todo caso. Ese tipo de escenarios son los que, en mi opinión, generan un demérito de los servicios del Estado a la ciudadanía. Ese es mi punto en concreto. Arturo, no me has confirmado si ya regresamos al aire. Yo creo que por el corte que tuvimos al aire, ahí estamos regresando al aire. Bueno, seguimos en 1300 AM y se me olvidó mover la página, pero ahora nos vamos a la temática laboral. Y acá se utilizan otras 3 tesis para desarrollar esta parte, en la que con estos criterios jurisdiccionales se plantea una presunta modernización del derecho procesal laboral, con áreas específicas sobre protección del trabajador ante despidos injustificados, adaptación de reglas probatorias en la era digital y simplificación de procesos que involucran reclamos derivados del fallecimiento del trabajador, ¿no? Entonces son estos 3 temas diferentes entre sí y vamos a darle análisis. El aspecto sustantivo y procesal, y recordando para quien no tiene conocimientos jurídicos, el sustantivo son, ¿qué son tus derechos? ¿Cuáles? ¿Te corrieron? ¿Cuál es tu indemnización? Si te contrataron, ¿cuál es tu salario? ¿Qué fechas te pagan? ¿Cómo te pagan? ¿Cuáles son tus días de descanso? ¿Tus horas laborales? Lo que quieras. Procedimentales, ¿cómo exijo mis derechos? Si me corrieron, me toca tanto, pero pues no va a caer del árbol, ¿no? Entonces hay que hacer ciertos actos, que es precisamente lo que me refería en la crítica de las tesis anteriores de Seguro Social. El trabajador no sabe los procedimientos y el abogado no necesariamente es barato. Y no quiero decir con eso que no se necesitan abogados, al contrario, debería haber mucho más y mejor cualificación de los abogados, incluso para llevar a competencia suficiente de que los precios se conviertan ecuánimes. Pero la información básica debería de existir para el trabajador y comprender que el hecho de que tenga derecho presunto a una indemnización no quiere decir que la va a recibir si no hace bien las cosas en el procedimiento, conocimientos básicos al tema, ¿no? Bueno, el aspecto sustantivo procesal, los tribunales han reforzado la protección de estabilidad del empleo. Sí, es algo que se quiere y que se desea, incluso en una óptica de un derecho sostenido, en un desarrollo sostenido, pero también este asunto de, el empleo no es sujeto de comercio y la dignificación y no sé qué, al final del día vendemos nuestros servicios, vendemos nuestro tiempo laboral y se sujeta a reglas de mercado, por más que querramos enredarnos en la bandera y aventarnos de Chapultepec, ¿no? Las consecuencias directas de la acción de reinstalación es importante conocerlas para los efectos, sobre todo del aspecto jurídico, procedimental, abogados y el conocimiento general del trabajador y del patrón, sobre todo. Mensaje para el patrón desde mi punto de vista, entender estas cosas. El criterio establece que cuando prospera la acción de reinstalación por despido justificado, el patrón está obligado a pagar las prestaciones accesorias como la prima vacacional, aun si no fue demandada expresamente. Un trabajador demanda y pide reinstalación, quiere regresar a su trabajo. Y el patrón probablemente contestó que ni había relación laboral, o que sí había relación laboral porque el trabajador renunció, o que daba mérito para un despido justificado, lo que sea que haya contestado. La demanda solo decía, quiero reinstalarme, no pedía prestaciones accesorias como la prima vacacional, entre otras, por las fechas perdidas. Obviamente entre la fecha de la salida del trabajador y la resolución del juzgado para que regresara a trabajar. El patrón dice, bueno, pues te reinstalo, ya es la orden del juez, adelante, vuelve a tu trabajo, pero solo viene la orden de los salarios caídos. Lo que está diciendo la resolución es, no, también debe de contemplarse, y obviamente esto es una obligación para el juzgado, que se le incluyan las prestaciones accesorias. Entonces, en términos financieros, el patrón tiene que entender que de la fecha de salida a la fecha de regreso, si ocurriese a favor del trabajador la reinstalación, va a implicar no solo el costo de salarios caídos, sino las prestaciones accesorias como la prima vacacional. La postura se fundamenta en que la reinstalación hace el efecto de que la relación de trabajo continúa como si nunca se hubiera interrumpido, haciendo que el pago de las prestaciones sea una consecuencia inherente y directo del fallo. Que para ojos financieros del patrón tiene que entenderse como una sanción financiera relevante, porque quizá vamos a suponer que esto haya pasado un lapso de 6 meses.
Y entonces, oye, tienes que pagar el salario caído de 6 meses más las prestaciones inherentes. Quizá para el patrón, en esos meses, si no hubiera habido el escenario de salida, el trabajador hubiera faltado algunos días, hubiera llegado tarde otros, y uno hubiera tenido mérito a esos salarios y esas prestaciones accesorias. No hablo de premios, no hablo de primas de puntualidad ni de asistencia. Simple y sencillamente, simple y llanamente, el terzo aspecto del salario normal y las prestaciones normales, como la proporcional de aguinaldo y la proporcional de vacaciones, junto con su prima vacacional. Lo que está diciendo el fallo de esta tesis es, van también junto con los salarios caídos. Y entonces, la evaluación, algo que debería hacerse entre el abogado defensor o el abogado de la empresa y el patrón, es evaluar, ok, si nos vamos a juicio y perdemos y lo reinstalan, ¿qué me va a implicar? Pues salarios caídos, pero también las prestaciones. ¿Cuál es el costo financiero que te puedes proyectar en la estimación de 6 meses, de 12 meses, el tiempo que se pueda analizar y evaluar según la experiencia del abogado laboralista que lleve el litigio, de que pueden durar estos juicios? Y entonces, bueno, pues puede durar 12 meses. Bueno, ¿cuánto va a valer si lo tengo que reinstalar? Pues tanto. Haz tu reserva jurídica para los efectos, reserva financiera para los efectos jurídicos, para que no llegues a fecha y de repente cuello financieramente. Ahorita con las resoluciones, que es otro tema radicalmente, con el tema fiscal de la iniciativa de ley, si piensas poner un recurso de revisión, tienes que tener el recurso para poner la garantía líquida. Bueno, vamos a empezar a tener esta imposición en materia fiscal para los efectos. Pues aquí en materia laboral te lo está diciendo, no te lo está imponiendo de que tengas forzosamente la reserva, pero te lo está imponiendo indirectamente. Porque además es casi imposible ganar un juicio laboral. Entonces, por lo tanto, más vale, si te vas a ir a juicio como patrón, contabilizar estos recursos. El otro tema de la otra tesis. Por otra parte, los criterios jurisdiccionales abordan la eficacia probatoria de documentos digitales. Ya sabe, ya tomamos asistencia con la huella digital y todo el mundo cree que ya es prueba plena absoluta, pero además ni siquiera tienen una guardia de cadena de custodia adecuada y, bueno, un sinfín de errores. Hay muy buenos sistemas de software que te dicen, no, pero ya no pongas esa cosa, con el celular del trabajador le pones un aplicativo y en cuanto entra a la instalación lo detecta geoestacionalmente y ubica que ya está el trabajador y le pone asistencia y la hora exacta de ingreso. Padrísimo la tecnología, Big Technologies, lo digamos en inglés para que suene más padre y modernos, ¿no? Si no tiene mecanismos procedimentales estructurados en su empresa, nada de eso vale a su favor como patrón en un juicio. Se va al caño literalmente. Y cuando pudiera haber ganado el juicio, vámonos al extremo de juicio, lo va a tener perdido por no tener bien estructurado más que la compra de un softwarecito ahí todo nice, ¿no? La compra del software tiene que ir acompañado con un dictamen laboral de procedimiento implementado. Punto. Esa es la realidad. Oye, ¿cuesta? Claro que cree que está en un país comunista. Por supuesto que no. Somos supracapitalistas y el gobierno nos lo está comprobando día a día con tanto cobro. Por ejemplo, el tema de los recibos de nómina contenidos en un CFDI. Oye, pero fiscalmente dice, se determina que a diferencia de los recibos impresos, los CFDI no requieren una firma autógrafa ni constatación de su entrega al trabajador para demostrar el monto y el pago del salario. La validez, dice, se sujeta a la verificación del portal del SAT mediante un fedatario satisfaciendo la carga probatoria del empleador, alineando el proceso laboral con las prácticas de comprobación fiscal digital. Híjole, me parece peligrosísimo. En lo tocante a este aspecto, ya habíamos dado lectura a esta por la óptica fiscal más que propiamente laboral. Creo que en el Comité de Derecho Fiscal de ANADE. La ley laboral exige que haya un recibo de nómina, una lista de raya. Incluso sigue con el lenguaje de hace 100 años, ¿no? Porque nuestros legisladores modernos. Esa lista de raya exige, pues, la comprobación que le pagaste, ¿no? Y pensemos en esta antigua legislación mexicana de derecho laboral de allá de 1934, fundamentada en la revolución iniciada por los movimientos de Cananea en 1906, en donde los trabajadores quizá ni siquiera sabían escribir y por lo tanto no tenían firma y ponían una tachita o su huella digital en el mejor de los casos.
El chiste era comprobar que a esa persona se le pagó efectivamente. Es el espíritu de la norma. Está cambiándose aquí en la función de decir, si tú timbraste el CFDI, ya está el comprobante. Híjole, a mí me parece que esto eventualmente, si llega a la corte, no va a valer. Porque no, el CFDI no comprueba el flujo del dinero, pero para cómo, con las modificaciones fiscales de hoy, ya no solo el CFDI pudiera ser sujeto a la posibilidad de una nominación de invalidez eventual y luego señalar que no hay materialidad de la acción y lo que corresponda. O sea, la tesis, como está diciendo por el hecho de timbrarlo ya vale y por lo tanto ya es material la relación laboral. En las anuales de pensionados me ha tocado ver cómo le timbraron nóminas abusivamente para generar deducciones a terceros de manera ilegal. Y se tienen que hacer las denuncias correspondientes y el pensionado no puede hacer su declaración anual ni obtener su devolución si le correspondiese, porque está esta traba administrativa que hay que hacer la denuncia. Esta tesis se va a caer, al menos bajo ese contexto como está. El CFDI tiene acompañado con el PDF del pago de la transferencia electrónica. Y lo mejor es fírmele autógrafamente o electrónicamente con intencionalidad el trabajador, porque la firma del CFDI no trae la firma electrónica del trabajador, trae la firma electrónica del patrón. Entonces, me parece una tesis bastante desafortunada al contexto real de la legislación laboral actual. Por último, dame un segundo, Arturo. Requisitos procesales preliminares. Establece una excepción fundamental al procedimiento de conciliación prejudicial obligatoria. Recordemos, hay un conflicto laboral, primero se va a conciliación en términos generales. Cuando una demanda involucra conjuntamente el conocimiento del beneficiario de un trabajador fallecido y el reclamo de aportaciones a fondos ante el Infonavit, la parte actual no necesita agotar la conciliación. La excepción se justifica bajo el principio de contingencia de la causa, evitando que la persona deba realizar trámites duplicados, ir al tribunal de reconocimiento del beneficiario y luego a conciliación para el reclamo de fondos, ya que la primera acción del tribunal de reconocimiento del beneficiario es suficiente para lograr la legitimación y ya no requiere ese trámite de conciliación para ir a Infonavit. O sea, le simplifica aquí bien al deudo, al beneficiario del trabajador fallecido, el procedimiento. Bueno, me mandan a corte, regreso en segundos, no se vayan, sigan solo negocios. 53ª Convención Internacional INE, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable, Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la Convención IMEF. CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Continuamos solo negocio, punto de regresar al aire y tesis laborales, comentarios, pues en mi opinión, esta última bien, ayudar al trabajador. La de CFDI, ahí me parece que se va a caer en cualquier momento. O sea, el mismo hecho del CFDI por parte del SAT, ya con la nueva modificación legal que entra en vigor en enero, puede haber una presunción de CFDI falso, ¿no? No porque esté timbrado, está diciendo la legislación nueva, tiene validez el CFDI. Entonces, si eso lo llevo hacia CFDI de nómina, pues la misma lógica, ¿no? Entonces la tesis esta pues se va a caer completamente. Convención IMEF, apúntese, lo invitamos. Cada sesión de comité técnico del organismo acude mi amigo Jorge Barba y nos presume lo que llevamos tanto de programa técnico como la parte turística extraordinaria. Regreso al aire y nos vamos a la temática de derecho mercantil. Tesis en materia de derecho mercantil, conjunto de criterios sobre eficiencia procesal, o sea, el procedimiento, el adjetivo, el cómo llevar a cabo el juicio y el no desperdicio de recursos. A ver cómo viene la tesis.
2, integridad de formalidades esenciales en el juicio mercantil. Y bueno, el primero es sobre causas que interrumpen la caducidad de la instancia. 2, la irremisibilidad de las resoluciones en la etapa de ejecución de juicios orales. Y 3, el deber del tribunal de alzada, o su tribunal de revisión, de analizar a fondo los argumentos de contraparte en los recursos de apelación en materia de concursos mercantiles. El tema central del primer asunto es resuelto por los tribunales en la protección de formalidades esenciales en el procedimiento, particularmente el emplazamiento. O sea, cuando yo pongo una demanda, se mete al juzgado y luego el juez dice, ok, pues te acepto tu demanda y te autorizo que vayas a emplazar, a notificar y decirle al demandado que lo estás demandando. Entonces, el emplazamiento dice, el llamamiento a juicio. Se establece que por regla general, el incidente de nulidad de actuaciones promovido por defectos en el emplazamiento constituye una cuestión previa o conexa que interrumpe el plazo de la caducidad de la instancia conforme el 1076, fracción 6 del Código de Comercio. La justificación radica en que al ser emplazamiento un elemento esencial, su impugnación debe resolverse en definitiva antes de que el juicio pueda continuar válidamente, incidiendo directamente en el rumbo y resultado del proceso. Esta interrupción opera siempre y cuando el incidente no sea declarado improcedente. Bueno, ¿qué quiere decir? Pongo la demanda. El juez me dice, órale, recibo tu demanda, ve y notifica. Voy y notifico. Y en la contestación de la demanda, o paralelamente, el demandado dice, oye, estuvo mal hecha tu demanda porque me notificaste en el domicilio Juan Escutia 1322 y el mío era 1321. O buscabas a Juan Pérez López, pero le notificaste a Juan Pérez Pérez. No sé, alguna cosa rara que pudo haber pasado en el procedimiento del emplazamiento. Y entonces lo que está diciendo la resolución, que además hay 1000 resoluciones de este tipo, porque es una tesis aislada, le dice, mira, ese procedimiento tiene que ser un incidente de cuerda separada y se tiene que resolver de manera definitiva antes de que realmente proceda el juicio. Porque si sí estuvo mal, se tiene que repetir el emplazamiento. Y si llevamos el juicio paralelo, lo que va a terminar pasando, pues es que de repente ya estamos en últimas por resolver el juicio y va a favorecer al actor, por decir un ejemplo, y de repente, oh, pero ni siquiera valió el emplazamiento, regrésate al inicio, ¿no? Entonces, básicamente le está diciendo, a ver, este es un asunto de cuestión previa o conexa que debe interrumpir el plazo de caducidad de la instancia, que también es otro tema, la caducidad que implica que si se dejó de actuar o se dejó de tener movimiento del expediente durante 6 meses, por ejemplo, se caduca y hay que volver a repetir la demanda de cero, si es que todavía tiene plazo correspondiente para su procedimiento, ¿no? Bueno, en ese contexto, el resultado es básicamente decirles, a ver, el emplazamiento y su resolución incidental tendrá que ocurrir de una manera definitiva, su resolución, para que pueda proceder el juicio. Bueno, en el ánimo de justicia expedita y ejecución de sentencia, los criterios consolidan la naturaleza sumaria de los juicios ejecutivos orales. Se determina que interpretando la legislación de manera sistémica y teleológica, las resoluciones dictadas en la etapa de ejecución de sentencia en el juicio ejecutivo mercantil oral son irrecurribles. Esta irrecurribilidad se extiende a la fase de ejecución para evitar obstaculizaciones y garantizar la agilidad y eficacia e impartición de justicia que fundamentó la creación de la vía procesal. Finalmente, procesos complejos como los concursos mercantiles impone al tribunal colegiado de apelación la obligación de estudiar el escrito de contestación de agravios siempre que se hagan valer los argumentos de bien probado y exista la posibilidad de que su análisis resulte un cambio de criterio. A ver, ¿qué está diciendo? Básicamente está hablando que cuando un juicio oral mercantil se está ejecutando, o sea, ya se sentenció, y entonces ya vamos al incidente de ejecución, vamos así a cobrar el dinero que dice la sentencia que tengo derecho a cobrar, e incluso calcular intereses y lo que corresponde a accesorios. Bueno, le está planteando, no hay recurso correspondiente de aplicación. Si alguien recurre a una apelación o algún otro tipo de trámite de recurso, no debe de ser validado por el tribunal de apelación. Porque pues, esto va a obstaculizar y garantizar la agilidad y la eficacia de la orden del juez que ya se sentenció. Y es que pasa mucho, ¿no? Oye, gano un juicio y luego la contraparte va y apela y luego se va a amparo o se va directo a amparo directo más bien, y se resuelve pasado el tiempo, ¿no? Oye, no, sí, perdiste la demanda demandado. Y aquí están los intereses que además por el paso de este tiempo de lo que resolvimos el juicio de amparo te tienes que pagar. Y entonces regresa al juicio, ya, pues ejecútese. Y luego cuando ya ordenó el juez de ejecución y la ordena, o sea, ya está la sentencia validada, hay otro amparo, ¿no? Hay otra apelación. Está diciendo en esto,
no procede. Habrá que ver vicisitudes, ¿verdad? Porque conozco varios casos que sí recurrentemente van pateando el asunto al tiempo, pues apostando por errores o el cansancio o hasta la muerte ¿cómo se llama? Del interesado y por lo tanto, pues no pagar, ¿no? O patear a la siguiente administración o consejo de administración o cosas así. Ahí, consejeros de administración, yo diría, a mí me informan el estadio de las cosas y no quiero cuentos chinos, porque si me traen cuentos chinos, aquí tienen que rodar cabezas. El responsable máximo de la empresa es el consejo de administración, y si estamos oscuros en los procedimientos de la demanda como consejeros, olvídese, la responsabilidad la contra ustedes. Y recordemos que en materia de derecho corporativo tienen plena un accionista que se considere que sus patrimonios fueron dañados por las inacciones, acciones o omisiones del consejero de administración, le pueden cortar el cuello al consejo de administración y cobrarle daños, perjuicios y todos estos accesorios, ¿no? Entonces, en mi opinión, pues ahí el tema está sensible y para mensaje puntual del consejo de administración, póngase atento al tema. Y finalmente, ay, la otra se me confunde aquí cuál es exactamente, tema 2, ¿no? Son estos dos temas propiamente. Requisitos de bien probado, la obligación del Tribunal de Alzada de pronunciarse expresamente sobre las manifestaciones vertidas en la contestación de los agravios activas siempre que se cumplan dos condiciones esenciales: que las manifestaciones tengan carácter de bien probado, que exista la posibilidad de que a partir del análisis de los argumentos haya cambiado el criterio de la resolución final. De nuevo, o sea, si tiene que revisarse en esa parte de apelación, tiene que haber un sustento pleno, porque si no más están dándole vueltas, tienen que señalar que no era recurrible, ¿no? El asunto específico. Y entonces, vamos, yo no sé hasta qué punto con la complejidad de la tesis, de que lo que dice la Constitución pues ocurra, ¿verdad? Que los juicios sean eficientes y eficaces, que no estemos gastando recursos irracionalmente. Ante además un poder judicial, ni federal ni estatal, o estatales que hayan recibido el más mínimo presupuesto digno para operar las necesidades de este país. Por lo tanto, nosotros como ciudadanos, la eficacia de los artículos competentes de los derechos humanos correspondientes a tener un sistema judicial funcional. Ya olvídese la palabra justo, que esa es una cosa subjetiva y racional plenamente, como buen positivista que me considero. Y en su caso, pues con esta reforma judicial que trae detrimentos importantes, ¿no? Entonces, se le está diciendo, oigan, no, vamos, tengan reglas, juicios, juzgados de apelación para reventar recursos cuando vengan mal probados, cuando vengan contra asuntos ya sentenciados y que estén en ejecución, cuando no tenga sentido sensato operarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues dos tesis mercantiles que, en mi opinión, pues creo yo tienen que tener de nuevo un mensaje para consejos de administración. Conocimiento general. Obviamente, de nuevo, no va a ser un experto en todo el consejero de administración, pero sí tener sensibilidad sensata de decir, oye, el primer caso, ¿no? ¿Cuándo queda irrecurrible el juicio mercantil correspondiente? ¿Cuándo puede caducar o no caducar? Si se emplaza, si se recurre el emplazamiento, pues, ¿qué pasa? ¿Se caduca, no? O sea, tener claridad, ¿no? Incluso hay abogados que de repente medio exagerado el asunto, que lo llevan a la geometría y cosas así medio raras, tratan de hacer gráficos que sean más claros para el cliente, que de nuevo es el consejo de administración. Y entonces plantar criterios, decir, oye, pues el juicio debe irse así, puede haber estos vicisitudes, y luego cuando ocurran avisar, pasó la vicisitud X, y entonces ahora va a pasar esto, se va a interrumpir el plazo de caducidad, se va a primero resolver el asunto del emplazamiento presuntamente irregular, lo que sea. O dos, ya estamos con la sentencia, ya no debe de haber un recurso, pero si lo hay, tiene que tener estas cualidades. Esta es mi opinión, pero estas son las alternativas de lo que puede pasar. Claro, como abogado, las recomendaciones, de nuevo, pues sin exagerar en la geometría y el uso de cosas así raras, hacerlo lo más claro posible, lo más visual, digo, depende de la condición propia de cada consejero para comprender las implicaciones o del cliente, pero sí hacerlo sencillo de entender para que tengan la claridad. Recordemos, el consejo de administración, el director general, si es el representante, administrador único de la empresa,
tiene la plena responsabilidad, es el que se va a la cárcel si las cosas fallan, como principio. Y entonces, en función a ello, es el que más claridad tiene que tener de todas estas cosas. De lo contrario, pues olvídese, no va a funcionar el asunto, ¿no? Voy a corte, regreso un segundo, no se vaya, siguen solo negocios. Continuamos en solo negocios, ¿no? Perdón, a punto de regresar al aire. Y bueno, pues ya vimos tesis de seguridad social, tesis de laboral, tesis de mercantil, y ahora nos vamos a ir a tesis de derecho corporativo y unos comentarios de un despacho de abogados sobre una tesis reciente muy interesante que tiene que ser contemplada, esto sí es fundamental por parte del Consejo de Administración. Hablando de las mercantiles, son complejas las cosas de procedimiento, no importa de qué materia sean, son una locura. Y luego está la sustancia, o sea, el derecho sustantivo, el derecho adjetivo, los procedimientos, y luego el derecho administrativo de los procedimientos, ¿no? Que es saque dos copias, plumita azul, híjole, cómo me repatea que salga con esas estupideces, ay, con pluma azul, como si eso pueda garantizar o no algo respecto a la real firma, ¿no? De las personas. En fin, vivimos todavía ahí como en el siglo XIX en algunas cosas de manera negligente y bastante tercermundista, ¿no? Y entonces eso a veces ralentiza, atrasa y genera sobrecostos a los juicios. Y entonces, pues el empresario, el accionista, el consejo de administración, insisto, el principal responsable, el administrador único, pues pierde claridad de lo que está pasando, ¿no? Y luego termina, como algunas personas que luego se convierten en políticos importantes, diciendo, ¡ay, son bien corruptos! No necesariamente, simplemente es la complejidad de un sistema jurídico mal hecho, mal modernizado, pues con pura grilla en el contexto sin que realmente se haga la evolución conforme al siglo XXI que vivimos hoy en día, ¿no? Esa es nuestra realidad. Tenemos una negligencia política gigantesca. Entonces, ante ello, pues son cosas complicadas, o sea, mandarle el auto que emite el juzgado al cliente, al representante legal, pues es una locura que habla está en chino, ¿no? Y pues hacerlo geométrico también puede ser una exageración irracional que no tenga mucho sentido. Una línea de tiempo que explique las posibles vicisitudes de principio y luego, si ocurre, cuáles sean los posibles resultados y los tiempos y los... Una cosa que no hacemos los abogados porque nos falta matemáticas, pues es medir los valores de las cosas, ¿no? Pero lograr eso pudiera ejemplificar más claramente al Consejo de Administración la claridad de las cosas con el propósito de decir, ¿seguimos o no seguimos? O dos, ejercemos el derecho más por el valor, por el hecho de comprobar que aquí hacemos las cosas de derecho o no, ¿verdad? Ese es, en mi opinión, el lenguaje al que tiene que llegar la determinación correspondiente del Consejo de Administración o el Administrador Único. Ya volvemos al aire. Vamos finalmente al último segmento de derecho corporativo. El análisis de estas tesis en materia de derecho corporativo revela un enfoque dual por parte de tribunales mexicanos. Por un lado, se refuerza la protección de los derechos específicos de socios y accionistas o consejos de administración. Y luego, otro, la responsabilidad contractual. El compromiso desde la óptica del consejo de entender su responsabilidad contractual. Y ahí vamos para allá. Sobre todo cuando hay una decisión de terminación unilateral de acuerdos comerciales, cuando no hay una base explícita. Y aquí hay un buen grupo de abogados muy importantes de nuestro país, gente muy, muy conocedora y que sí sabe un poquito de matemáticas a veces, que analiza lo que le llaman el compliance, que a mí no me encanta que usen el anglicismo, pero pues ya está plantado que así se llama, y para colmo en esta tesis
se usó el anglicismo compliance. Entonces, ya hasta jurídicamente empieza a tener validez, ¿no? Me estás escribiendo, Arturo, ¿tenemos algún problema? ¿Tenemos algún problema? Por favor, confírmame. Según yo, sí estamos al aire, pero no tengo vista plena. Bueno, yo continúo comentando. Ok, todo bien. Ah, en el ámbito de la gobernanza interna de la empresa, Consejo de Administración, Gobierno Corporativo, etcétera, se establece que las resoluciones tomadas por los órganos supremos de la sociedad, una asamblea ordinaria o extraordinaria, no son absolutas. Interesantísimo punto, ¿no? Si una propuesta del Consejo de Administración tiene el potencial de perjudicar derechos adquiridos de una categoría específica de accionistas o socios, como la obligación de pagar cuotas a socios honorarios, y ahí voy para allá porque ayer hablé del tema, en materia de los artículos de gobierno corporativo, la ejecución de dicha medida no puede efectuarse en una asamblea general. Para tal decisión y su vinculación, debe imprescindiblemente convocarse a una asamblea especial. En estricto apego al 195 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el requisito actúa como un caso de excepción a la regla general de las resoluciones de asamblea como obligatorias, incluso para los ausentes o los disidentes, garantizando que los socios afectados tengan una instancia específica para debatir la proposición que pueda menoscabar sus derechos. Esto está crucial, ¿eh? Y está en Ley General de Sociedades Mercantiles. Bueno, está en resolución de la Corte, pero sobre Ley General de Sociedades Mercantiles, recordemos que está en la Ley Mercado de Valores. Pero esto con la mano de la cintura se sube. Y ahí le va. El razonamiento de la relación entre los socios es un escenario de igualdad. No importa que yo haya comprado una acción de 3 pesos o tenga 100 millones de acciones teniendo la correspondiente proporción de 300 millones de pesos y sea el millonario dueño de la empresa. La lectura clara es: no te sobrepases con los accionistas que tienen clasificaciones diferentes. Ayer comentábamos en el artículo correspondiente sobre las campañas activistas de ciertos grupos de inversores, sobre todo de fondos, que son muy verdes, que son muy X. Ayer lo comentamos. Bueno, lo que está diciendo la tesis es, y ojo con la diferencia en materia de ley general de sociedades mercantiles, puede haber asambleas de socios de tipo general o especial. Casi siempre, digo, para empezar, casi nunca hay asambleas, porque pues, la chafencia del desarrollo empresarial mexicano. Pero cuando hay, se hacen asambleas generales ordinarias o extraordinarias para ciertos casos, como cambiar reforma estatutaria o las estructuras del capital, etcétera. Pero las ordinarias valida el ejercicio del Consejo de Administración, valida las finanzas, valida el trabajo del comisario, etcétera, etcétera. Bueno, en la lógica, el argumento es que estas asambleas pueden cubrir en general cualquier cosa, pero si lo que traen es una propuesta, y aquí había que ver el engrose, porque dice aquí el resumen, específica de el Consejo de Administración, que pueda perjudicar derechos adquiridos, derechos que ya tenían los socios, por ejemplo, preferentes, de categoría preferente, o socios honorarios, que tenían algún tipo de obligación o de derecho específico, y entonces esto altera sus derechos adquiridos, que también es todo otro tema de desentrañar qué significa derechos adquiridos, pero básicamente es algo que ya ejercías en tu vida. Pues no puede valer esa asamblea general, sobre todo si fue ausente, o incluso si fue disidente, ese accionista especial, que tiene su categoría especial. Se tiene que llamar una asamblea especial donde sea el tratamiento y probablemente el quórum necesario y la valor de cantidad de votos necesarios para validar el ejercicio de la asamblea. De lo contrario, no vale la asamblea. Y entonces imagínense la broncota de la empresa de estar validando cosas en contra de accionistas minoritarios o de clasificación especial por el magnánimo dueño de la empresa. Por eso lleva el Consejo de Administración, por eso el gobierno corporativo, ese es el trabajo, en la óptica jurídica, ese es el trabajo esencial. Transparencia. ¿Por qué te va a perjudicar? Porque no tenemos ya dinero, porque el mercado cambió, porque las condiciones financieras de la empresa justificarlo. Y ya es ilegal por mayoría, ya existe el procedimiento limpio, transparente. Y eso es lo que está ordenando la tesis. Me parece muy, muy importante su atención. Ahora vamos a la última parte, ya para terminar el programa.
La otra tesis. Las relaciones comerciales externas determina la Corte que impone una cautela mayor a empresa mexicana que busca disolver una relación contractual. A ver, yo soy empresa, tengo relación con el carrier de mi celular, con la línea de teléfono, con pues no sé, el que viene a ponerme el mantenimiento, o sea, empresa con empresa, no empresa con consumidor final, no restaurante con el comensal, o no tienda departamental con el que va a comprar la ropa, no, empresa con empresa, cadena productiva, llamemos. El criterio determina que la terminación unilateral e injustificada de un contrato cuando carece de cláusula de terminación expresa puede generar responsabilidad contractual y dinero sancionable. La responsabilidad se fundamenta en que las relaciones contractuales, especialmente los acuerdos marco, crean expectativas legítimas de continuidad. Y esto está grueso, ¿eh? Al ser truncadas arbitrariamente, causan un daño significativo al afectado. A ver, yo firmo un contrato con un cliente, yo abogado, empresa, firmo un contrato con un cliente, empresa, para hacerle una serie de análisis. Y firmamos un contrato marco que no decía nada de terminación anticipada. Y entonces yo ya hago mi programación y quizá ya presupuesté, incluso ya invertí en una de esas, aunque no necesariamente dice eso el engrose, habrá que leerlo a profundidad, ya está listo el engrose, de hecho el resumen sobre el engrose. Y esto me puede provocar, que es una equiparación a la bolsa de valores, ganancias no ejecutadas o pérdidas no ejecutadas o pérdidas actuales o lucro cesante, incluyendo ganancias futuras no percibidas en función a los gastos incurridos, si habla de la inversión. Entonces, oye, yo acabo de hacer un contratazo acá, vamos a hacer buen negocio. Y para llevarlo bien, tengo que comprar estas computadoras y estos softwares, o contratar a estos empleados. Y ya saben, un contrato con un empleado, pues no puedes tronarlo, porque son de tiempo indeterminado de manera por omisión. Y pues ejecuto, ¿no? Y de repente el cliente, oye, ¿sabes qué? Dijo mi mamá que siempre no, ahí te ves. Contrato marco sin cláusula de terminación expresa, descuido, llega el juicio y se resuelve. No, hay responsabilidad contractual porque prometiste algo y no cumpliste. Y hay una fundamentación teórica de principio de derecho que se llama el pacta sunt servanda. Los contratos se hacen, se firman, se acuerdan para cumplirse, para ser eficaces. Y si vamos a aplicar la irregularidad de terminarlo, tiene que haber un tratamiento expreso de terminación. Es también común ponerlo, ¿verdad? Cláusula de terminación, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato marco y los específicos con 15 días de anticipación de una notificación electrónica o lo que gusten. Bueno, ya lo dice, pero lo que se resolvió la Corte, si no lo dice, aguas. El precedente del amparo directo 11-2025 señala que una parte puede incurrir en responsabilidad contractual por terminar unilateralmente y de manera injustificada. Claro, si hay justificación, no, hombre, pues no me trajiste nada de lo que dijiste que ibas a empezar a traerme, ¿no? Al no existir cláusula expresa de terminación anticipada. El caso analizado se originó por la disputa entre una empresa automotriz y un proveedor, en donde la empresa terminó la relación comercial sin notificación formal, ni siquiera le avisaron, a pesar de la existencia del acuerdo marco. Simplemente le dejó de girar órdenes de compra, conforme el acuerdo marco señalaba que las órdenes de compra se convertían en los convenios específicos. La Corte confirmó que si bien rige la libre voluntad de las partes, que obviamente entre las relaciones comerciales entre iguales rige, los contratos sin regulación específica tienen un sustento en el Código Civil, donde sí trata inequidades en función del tratamiento inequitativo de no avisar y de no tener terminación expresa en el contrato. El criterio enfatiza que las relaciones contractuales generan expectativas legítimas de continuidad y al haber un acuerdo marco con plazos fijos, sin plazos fijos, había generado expectativas de continuidad en el tiempo de inversiones, ajustes operativos para atender a ese cliente. La terminación injustificada constituye un incumplimiento de contrato. La consecuencia de la responsabilidad es la obligación de pagar indemnización por daños y perjuicios, que hay que comprobarlos, pero claro que se puede. Pérdidas reales, lucro cesante, incluyendo ganancias futuras no percibidas y gastos relacionados en que se incurrió. También el otro día había una demanda que me dice, ay, me debe 600,000 pesos, pero también quiero 600,000 pesos de daños y perjuicios.
caray, espérate, ¿de dónde sacaste esa cantidad? O sea, de la venta de 600,000 pesos, tú vas a ganar líquido neto 600,000 pesos, o bruto si quieres, 600,000 pesos. Estás loco, pues si también te cuesta operar. No, hay que comprobar. Ese precedente tiene un impacto significativo en industrias que dependen de acuerdos marco y relaciones de suministro a largo plazo. Maquilas. Implicaciones corporativas y acciones preventivas. Ante el precedente, se han generado recomendaciones para las compañías que operan en México. Incluir cláusulas de terminación claras. A ver, su contrato marco hay que hacerlo bien hecho. No, sácate un contratito al internet. En serio, no hagan esas tonterías. Waivers mutuos, liberaciones de responsivas. Voy, Arturo, dame un segundo. Considera acuerdos de renuncia por reclamos a daños, exceptuando negligencia grave o dolo. Pero cobertura a la empresa. Puede elevar costo. Es válido, pero bueno, se expresa transparencia. Revisión de contratos existentes. Revísate tu due diligence pasado. No vas a tener estas cosas y en el futuro te golpeen con esta jurisprudencia. Y finalmente, consulta legal previa. Compliance. Vayan con sus asesores legales antes de iniciar terminaciones de contratos que los puedan exponer a este contexto. Se nos acabó el programa. Le agradezco mucho su atención. Mañana continuamos aquí en Solo Negocio Radio. Pásale excelente. Arturo, muchas gracias por tu apoyo. Hasta pronto. Agradecemos.